Hoy la vemos como una puerta prohibida hacia lo demoníaco, un objeto maldito capaz de desatar fuerzas que no comprendemos. Bastan un par de velas y un puntero para que el ambiente se congele, pero si te dijera que la Ouija no nació en un ritual oscuro allá en Mesopotamia en la antigüedad, sino en una fábrica de juguetes, y el tablero que hoy sale en todas las películas de Hollywood es considerado un juguete familiar que se puede encontrar en muchas jugueterías en el mundo, prepárate, porque hoy vamos a viajar en el tiempo, en la historia, para saber el origen de este tablero que aterroriza al mundo de lo esotérico. Vamos a saber qué cultura lo usó primero y para qué lo usaban. Hoy hablaremos de la Ouija. Las raíces antiguas, el oráculo de arena. Aunque el diseño actual es completamente estadounidense, la idea de utilizar un tablero o una herramienta para hablar con personas del más allá no es estadounidense, sino es milenaria. Para poder hablar del registro más antiguo de este aspecto, tenemos que viajar hasta la China dinástica. En el año 1110 después de Cristo, en la dinastía Song, allí existía una tradición milenaria llamada Fuji. Y si bien no usaban un tablero de madera con un puntero, sí utilizaban una vara que dos personas en cada punta sostenían, la cual tenía el propósito de dibujar caracteres místicos sobre una bandeja llena de arena o incienso. Los maestros de la escuela Quanzhen utilizaban este ritual para comulgar con los espíritus de los sabios ancestros o los guías espirituales para buscar sabiduría. Esta práctica era tan poderosa e influyente que siglos más tarde, la dinastía Qing tuvo que prohibirla por el impacto político que estaba teniendo en ese momento. Como nota histórica, en el siglo VI a.C., los pitagóricos, seguidores del famoso filósofo Pitágoras, también utilizaban una especie de mesa de madera mística que se movía para interpretar revelaciones del cosmos. Esto lo hacían moviendo esta mesa de madera con ruedas hacia diferentes símbolos que, según ellos, les darían las respuestas del cosmos. Damos un salto en la historia hacia Estados Unidos en el siglo XIX. La fiebre espiritualista y el nacimiento comercial. Tras la devastación de la guerra civil, el país estaba sumado en dolor, pobreza y mucha tristeza. Millones de familias habían perdido a madres, padres, esposos, hijos, sin poder despedirse. Esto provocó el nacimiento y la explosión del movimiento espiritualista. Contactar a los muertos ya no se veía como algo diabólico, sino como algo lleno de paz y de consuelo para las personas que querían despedirse de sus seres queridos. Hacia 1886, los periódicos reportaron un fenómeno extraño en los campamentos espiritualistas. La gente usaba tableros con números y letras para comunicarse con el más allá mucho más rápido que con solo golpes en la mesa. Fue justo ahí donde unos empresarios de Baltimore vieron una oportunidad de oro en la necesidad de la gente. Dijeron, vamos a hacer un tablero profesional y bien hecho para que la gente se comunique con sus seres queridos, mientras nosotros nos enriquecemos. En ese momento, el tablero ni siquiera tenía nombre. En 1890, una medium llamada Helen Peters se sentó con el inversionista, el señor Bond, para utilizar el tablero que había creado y preguntarle al propio tablero cómo quería que se llamara. Entonces, el puntero se movió y deletreó Ouija. La medium, al preguntarle al tablero qué significaba Ouija, el tablero respondió: buena suerte. El bautizo místico y la prueba del gobierno. Sin embargo, el gobierno estadounidense no otorgaba patentes al menos que se demostrara que el equipo realmente funcionara o tuviera una función real. Y entonces, en 1891, el empresario Bond llevó a la medium Helen
para que le demostrara al funcionario de patentes de Washington cómo se usaba el tablero. Por supuesto que el funcionario escéptico les dio una condición. Si el tablero deletreaba su apellido, el cual no conocían ellos, se las daría por buena. La medium y Bond se prepararon, hicieron todo un ritual espiritual y poco a poco, ante los ojos atónitos del funcionario y su rostro blanco y nervioso, el tablero se movió letra por letra, deletreando su apellido. La patente fue entonces aprobada como un juego maravilloso, con la etiqueta de juego de precisión. Durante más de 70 años, la Ouija fue todo un éxito inocente. En los años 60 se llegaron a vender más Ouijas que el mismísimo Monopoly. Se regalaba en cumpleaños, se le regalaba a los niños, en Navidad era un regalo que no podía faltar. Entonces, ¿cuándo se tornó a un tablero maldito y demoníaco? Todo fue en 1973, con el estreno de la película El Exorcista. La transformación en demonio. La trama, basada en un hecho supuestamente real donde un niño al jugar la Ouija es poseído por un demonio, sembró completamente el pánico colectivo. El cine y una sola película transformaron un tablero que por muchos años le dio consuelo a las familias que no se podían despedir de sus seres queridos a algo completamente infernal y demoníaco. Grupos religiosos quemaron tableros y les pidieron a las familias que quemaran sus tableros, como un pánico colectivo que se inundó en todo el mundo. La percepción de la Ouija había cambiado para siempre. ¿Es la Ouija un juguete impulsado por movimientos inconscientes del cuerpo, llamado efecto ideomotor? ¿O es realmente un legado de los antiguos oráculos que abre puertas al más allá? La respuesta, como siempre, se mueve debajo de tus dedos. La realidad es que actualmente brujas, brujos, hechiceros, incluso escuelas de brujas venden este tablero como algo demoníaco, algo maldito o incluso algo con el que realmente se puede contactar al más allá, pero con señalamientos en rojo, con cuidado. Cuando la realidad es que, si nos vamos a la historia de la Ouija, empezó solamente como un consuelo para aquellas personas después de la Guerra Civil que querían decirle el último adiós a sus seres queridos. Si te ha gustado este mini video, dale like, comenta, comparte, suscríbete, y si quieres que hable de algo relacionado con lo esotérico, ya me están espantando aquí en mi casa, estoy solo, por favor, déjamelo en la cajita de comentarios. Recuerda que yo soy Morfeo y nos vemos hasta la próxima.